Amigos, amigas, muy buenos días. Reciban ustedes este día 12 de enero del año 2025 en este escenario jurídico. Sandra Yaya, un saludo cordial, fraternal, para cada uno de ustedes. Enormes agradecimientos por todos sus comentarios, la suscripción y poder observar a través de esta audiencia cómo la gente día por día, paso a paso, va despertando y se va dando cuenta que Colombia es un país tan hermoso, tan maravilloso, que amerita ser cuidado y que los colombianos, una cosa importante que tenemos que en cuidar bastante, como si fuera la niña de nuestros ojos, la democracia de este país. El señor expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, vuelve y arremete, esta vez en Cúcuta, intentando reunir tanta gente para lanzar dardos encendidos, que más que los lanza a Venezuela, son un riesgo total para nuestra nación Colombia. Convocó allí un poco de gente para, desde ese punto, lanzar solicitud de intervención militar internacional, pidiendo a las Naciones Unidas que se unan para que desalojen a los tiranos del poder de Venezuela, Nicolás Maduro y toda su comitiva. El señor Álvaro Uribe Vélez no tiene absolutamente ni un tanto de honorabilidad, de honestidad, no tiene absolutamente nada para pedir lo que pide. Porque empezando, el señor Álvaro Uribe Vélez, como lo dijo Nicolás Maduro, es un narcotraficante, nadie lo puede negar, lo es. Es un criminal de lesa humanidad, nadie lo puede negar ni olvidar, lo es por los falsos positivos, por lo que han encontrado en la escombrera de Medellín, por las masacres que perpetuaron sus amigos paramilitares durante muchos años, llevándose mucha gente tristemente e inocente por delante. No tiene autoridad moral para pedir lo que pide. Un personaje siniestro como Álvaro Uribe Vélez, que se enriqueció a través del erario público de la nación Colombia, engrosando sus arcas de riqueza con centros comerciales, por ahí como unos 8, llenándose de una cantidad de dinero, robándole una cantidad de dinero a través de las EPS, a través de la salud. Durante muchos años, tanto Álvaro Uribe Vélez como Andrés Pastrana, como Iván Duque, tal vez Juan Manuel Santos también, lastimosamente. Todos estos señores expresidentes de la derecha que hoy están pidiendo intervención militar internacional ante las Naciones Unidas para derrocar un país como Venezuela con un gobernante que ya entra en su tercer mandato, que muchas veces uno queda con esa enorme pregunta, hombre, ¿dónde está la tal dictadura de Venezuela? Cuando vamos y investigamos estadísticas sobre educación y nos encontramos que 8 millones de personas son egresados durante el mandato de Maduro, y revisamos el mandato de Uribe y no existen datos. Es decir, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez parece que no hubiera habido gente estudiando. Y si la hubo, fueron muy pocos, fueron tan pocos que no dan ni el mérito de sacar una estadística. Mientras que en Venezuela uno investiga a través de la inteligencia artificial y nos arroja un resultado de 8 millones de personas egresadas.
¿Qué nos dice eso? Entendemos que tal vez la gente cuando estudia puede estar sometida a un régimen dictatorial, pero es que son 8 millones de personas estudiadas. No todos son subversivos. No todos han estudiado carreras subversivas. En Colombia es lamentable ver que no llegamos a ese número, no marcamos ni siquiera ese número, pero lo están diciendo que es un país dictatorial. Nos preguntamos, ¿en qué ellos se basan para ser dictatorial? Porque persiguen políticos de la derecha que muchas veces han llegado allá, pero para robar, porque no han llegado para arreglar el país, no han llegado para mejorarlo, sino para robarlo. Aquí en Colombia podremos decir que sí existió un gobierno dictatorial disfrazado de democracia, pero era un país dictatorial porque gobernaban paramilitares que mataban. Que hasta el gobierno de Duque pudimos apreciar en el estallido social 2021 cómo policías apresaban jóvenes porque sí, y otras veces resultaban jóvenes descuartizados, desmembranados, tirados, arrojados en el río Cauca, sin razones, sin un porqué. Ver que cuando comenzó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, uno de los episodios más lamentables de este país, la Operación Orión, fue más bien una operación para asesinar cualquier cantidad también de inocentes, entre malos y todo eso también se llevaron inocentes, y muchos de esos inocentes aparecieron en la escombrera. Muchas madres han llorado a esos jóvenes inocentes que aparecieron por allá. Siempre lo negaron, siempre dijeron que era un mito, como el de los mal llamados falsos positivos, siempre dijeron que era un mito. Carambas, el señor Álvaro Uribe Vélez es un personaje siniestro, maquiavélico, mezquino, egoísta, ruin, que lo único que siempre anda buscando en cualquier parte es una guerra, es enfrentarnos a los hermanos, tanto venezolanos como colombianos, en una guerra sin precedente, una guerra sin fin. Por eso, esa reunión que tuvo Álvaro Uribe Vélez en Cúcuta fracasó. Esa marcha que convocó Uribe en esa frontera fracasó y simplemente todos terminaron tirándole huevos a este señor y su comitiva. Tanto María Fernanda Cabal como Miguel Uribe Turbay, como Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez, todos ellos con mentiras intentan obtener un poder en este país. No lo van a lograr, no va a suceder. Día por día esta gente va perdiendo más terreno impresionantemente. Hay una cosa que dijo claramente en una entrevista que tomó W Radio Colombia hace 13 horas, en donde Nicolás Maduro calificó de cobardía al expresidente Álvaro Uribe Vélez por pedir intervención en Venezuela. Y él afirmó, ven tú al frente de las tropas, te espero en el campo de batalla. Esto lo dijo Nicolás Maduro y mire la manera como reaccionó y cómo se enfrentó de manera frontal al señor Álvaro Uribe Vélez. Lo que está diciendo, nada tiene mentira, porque realmente todo lo que tiene es mucha verdad. Es una gran verdad que para aquellos que todavía adoran a Uribe, no lo creen. Solamente lo creerán cuando su pensamiento intente tomar lectura del registro memorial de la historia de Colombia, cuando sus ojos desgarren de ellos lágrimas de lo vil y lo barbárico que fueron los grupos paramilitares en Colombia, auspiciados, avalados, financiados por el señor Álvaro Uribe Vélez y todo su séquito, todo. Porque ellos nunca pensaron en el pueblo, solamente pensaron en engrosar sus fortunas, sus arcas de riqueza, sin pensar
que llevarían a la mismísima hambre, a la miseria, a la pobreza, a su pueblo. A su pueblo. Ese pueblo que tal vez alguna vez les dio la confianza y les dio el voto para que gobernaran, a ese pueblo traicionó severamente. Y hoy se tiene que merecer el señor Álvaro Uribe Vélez estos gritos de este presidente, que tal vez muchos en el mundo, algunos lo aceptan, otros no lo aceptan, pero lo que dice Maduro tiene mucha razón. Y ante esa razón nosotros no la podemos esquivar. Vamos a escucharle sus palabras que dijo. Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, hoy sacó un comunicado. Sabe que a él le toca salir a la batalla por Venezuela. Sacó un comunicado decretando, dándole 48 horas a Álvaro Uribe Vélez para abandonar el territorio de Sudamérica. Álvaro Uribe Vélez, triste personaje paramilitar y narcotraficante, asesino y criminal, hoy pidiendo la intervención militar de Venezuela. Cobarde, ven tú al frente de las tropas, Álvaro Uribe, te espero en el campo de batalla. Cobarde, ruin, fascista, criminal, narcotraficante, da la cara, no mandes a otros, criminal. ¡Abajo Uribe! ¡Abajo el fascismo! Y arriba los pueblos. Uribe, Paraco, el pueblo sabe raco. Uribe, el pueblo sabe raco. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Nariño! ¡Que viva Ricaute! ¡Que viva Gaitán! Y que viva el padre fundador de Colombia, Simón Bolívar, nuestro libertador. Se ve muy hermoso. Bueno, como lo ven y lo aprecian ahí, amigos, nos damos cuenta de que Venezuela tiene buenas cosas. Venezuela tiene cerca de 5, 6 hospitales de nivel 5 que tienen de todo. 3 de ellos están en Caracas. Mientras que Colombia, que se supone siendo un país democrático, con Estado de Derecho, un país con 50 millones de habitantes, todos aportando sus impuestos al día. Y tenemos solamente, si mucho, en Bogotá, 4 hospitales de nivel 5. Tal vez los demás no son nivel 5, son nivel 3. Y en Cali hay 2. Y
prácticamente acabamos ahí. Y es un país democrático. En un país como Venezuela, que lo tildan de que hay de dictadura y todo eso, pues la verdad, si es dictadura, si hay un gobierno dictador, lo primero que nos preguntaríamos nosotros es, si es un gobierno dictador, ¿por qué tantas universidades públicas, que son aproximadamente 60 universidades públicas, y solamente registran 30 universidades privadas? Y en Colombia, que es un país democrático, bueno, durante el gobierno de Uribe, Juan Manuel Santos y Duque, fue disfrazada de esa democracia, porque en cierta manera era dictatorial. Pero nosotros no nos dábamos de eso cuenta porque simplemente estábamos muy lejanos de los medios de comunicación y no existía la manera de que la información nos llegara completa. Ahora sí, la información nos puede llegar completa. Y con la ayuda de la inteligencia artificial, pues todavía más. Pero lo que uno queda como sin palabras y mirando los datos es que en la democracia que tiene nuestro país no podemos aceptar que tenga 180 peajes este país. Y en Venezuela solamente por mucho hay 73. Por mucho 73. En Colombia son 180 peajes, de los cuales 130 pertenecen a los privados. El resto los maneja el Estado. Encontramos en nuestro país que universidades públicas en nuestro país en este momento pueden haber unas 60, 70 universidades públicas y el restante, que son 230 y pico, son privadas. El número de egresados realmente es muy mínimo. Ni siquiera nos acercamos a los 2 millones, ni siquiera. Y si nos vamos a acercar a ese número sería ya mirando un registro, por ejemplo, con el gobierno de Gustavo Petro, pero Gustavo Petro solamente lleva un gobierno de 2 años, no lleva más. Lo que sí podemos apreciar en el gobierno de Gustavo Petro es que se multiplicó enormemente la inscripción de personas a la universidad pública, que en este momento puede oscilar entre los 2 y casi 3 millones de personas, pero están en transición en sus procesos. Ahora no, pero tal vez en el futuro veremos grandes cosas. Pero lo que se ve en Venezuela, carambas, son 8 millones de personas que ya están egresadas. 8 millones de profesionales en diferentes áreas, en derecho, en medicina, en psicología, en ingenierías, en administración, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, cuando dicen que un pueblo es dictador, es porque sencillamente la derecha observa que todos los que son la oposición de esos gobiernos no pueden avanzar para mirar cómo robar, no pueden avanzar para mirar cómo sacar del erario público su botín, no pueden. Aquí en Colombia a veces dicen que Gustavo Petro no es defensor de libertades y de la democracia. ¿Por qué? Para ellos no pueden robar. Los de la derecha, como Andrés Pastrana, como Francisco Santos, como Germán Vargas Lleras y su familia, como Andrés Pastrana y su familia, como María Fernanda Cabal, como Paola Holguín, como Miguel Uribe Turbay y otros tantos de la derecha, dicen que Petro es un dictador porque sencillamente Petro le da todo el poder al pueblo, le da tierras al pueblo, se las formaliza, que ya son más de 1.200.000 y pico de tierras formalizadas durante el gobierno de Gustavo Petro, y no les permite a la derecha robar. Entonces, lo que nosotros podemos entender aquí es que para los políticos un dictador es el que no les deja robar. Para nosotros entender
un dictador acá en la derecha es ese que no les deja tener el poder, para ellos, ¿no? Pero para nosotros, los que estamos en el lado del progresismo, un dictador sería ese que no permite que su pueblo estudie y viva sometido en esclavitud. Para nosotros, un dictador en el progresismo es aquel que se roba las tierras, se apropia de las tierras de manera ilegal, hace cualquier movimiento tramposo para tener las tierras y no cederlas para poderlas producir. Para nosotros, los progresistas, un dictador es el que día a día tiene menos hospitales y anda buscando en cualquier parte del mundo guerras con otros países para apoderarse de su petróleo, del gas y otras cosas. Eso es lo que nosotros llamamos el dictador para los que somos progresistas. Ahora revisemos en términos más claros, sin engañarnos, quiénes realmente han sido los dictadores en este país. ¿Quiénes han sido los dictadores en este país? El señor Álvaro Uribe Vélez tiene pinta de dictador. Miguel Uribe de Turbay tiene pinta de dictador. Vicky Dávila tiene pinta de dictadora. María Fernanda Cabal tiene pinta de dictadura. Porque todos ellos califican de manera normal y bien que un señor como Netanyahu de Israel sea un gran genocida y mate tanta gente, incluyendo niños, incluyendo bebés, incluyendo mamás con bebés, incluyendo mujeres embarazadas, incluyendo ancianos, incluyendo todo. Y lo aplauden y lo normalizan el crimen de lesa humanidad, lo normalizan. Entonces, para nosotros, los que somos progresistas, hemos visto que realmente el dictador es ese clase de personaje que es psicópata, ese personaje que no permite por ningún motivo que el pueblo pueda avanzar. Es el que simplemente a través de su hegemonía invade y pone en un yugo total, en una esclavitud total, todo un pueblo, sin permitirle poder avanzar, siempre en función del retroceso total. No nos dan vías, más impuestos se cargan, la comida se vuelve cara, el estudio se vuelve caro, el movimiento de un lugar a otro se vuelve costoso, los servicios públicos se vuelven costosos. Eso está dentro del campo de un dictador. Pero en el caso, mirando a aquellos pueblos donde los tildan de eso, pero resulta que los pueblos tienen beneficios, mejor educación, más salud, reina la justicia. Los militares están protegiendo todo el territorio, no solamente el suelo, sino el mar y el cielo. Entonces nos damos cuenta que el señor Álvaro Uribe Vélez está supremamente equivocado, porque es un señor que toda su vida lo único que supo hacer bien y se dedicó fue a engrosar sus arcas de capital. Lo único que se dedicó fue a mirar cómo atrapar de donde fuera todo el capital, toda la cantidad de dinero para engrosar una fortuna de manera ilícita. Y tras de eso, trabajó mancomunadamente, haciendo alianzas con el cartel de Sinaloa. Eso para nosotros no es ninguna cosa que no conozcamos, lo hemos escuchado en otras noticias, lo hemos escuchado en otros canales de YouTube. Tercer Canal es uno de ellos. Hablan de las alianzas del cartel de Sinaloa que hubo entre ellos y Álvaro Uribe Vélez. Los hijos de Uribe hicieron harto capital a base de todo eso, a base de las coimas, a base de robar a nivel de los contratos una cantidad de dinero, sobornos que recibieron de Odebrecht, etcétera. La venta de tantas empresas que al principio hubo y cuánta ganancia no les quedó en el bolsillo a ellos. Ellos robaron mucho y con decir que también a través de la salud también robaron, porque es inaudito escuchar hoy
que 23.000 muertos seguían en proceso con citas médicas y autorizaciones y todo eso, y recibían la plata, pero la gente ya estaba muerta. Todo eso es robo. Y ese robo, todo ese robo se perpetró en esos gobiernos. Entonces, digámoslo así, los gobiernos de Uribe, de Duque, en especial estos dos, fueron gobiernos dictatoriales. Disfrazaron la democracia, o sea, su dictadura la disfrazaron con la democracia, haciéndole ver al pueblo que había democracia y que había respeto de los derechos humanos, pero eso nunca pasó. Y una forma evidencial de registrar todo esto, de verlo, es porque hubo falsos positivos, muertes que no se pueden todavía explicar por qué en la escombrera aparecen una cantidad de muertes. Es una fosa grande común allí. Ahora bien, vamos a mirar otro punto. Lo que opinan algunas personalidades, algunos congresistas, por ejemplo, como Alfredo Mondragón. Alfredo Mondragón dice lo siguiente. Dice, rechazamos una guerra por el petróleo y el gas en Venezuela. Parece que Álvaro Uribe Vélez está buscando instalar en Venezuela la escombrera de Medellín o los hornos crematorios de Cúcuta. Las salidas de la ultraderecha contra el régimen en Venezuela solo trajo desplazamientos, muertes y hambre. Por eso no les gusta que el pueblo tenga memoria. Cada vez más vigente la política de paz, Petro Gustavo. Eso lo dijo Alfredo Mondragón. Ahora miremos lo que dice Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar dice en su tuit, dice, piden los venezolanos en su país y ellos resuelven sus problemas. Pero que la pida Uribe en un país extranjero, ¿con qué autoridad moral? ¿Qué tal que por robarse la presidencia en el 2026 o por los falsos positivos otros países hubieran resuelto invadirnos cuando él gobernaba? Imagínense lo que hubiera pasado. Eso en materia de esto. Ahora, el presidente de la República dice, por ejemplo, dice aquí, dicha hace 14 años, la oposición que ejercí siempre se hizo bajo el argumento y la investigación seria. Un parlamentario serio no se mueve por las encuestas, se mueve por sus convicciones. La escombrera de Medellín en la Comuna 13 se convirtió en una inmensa fosa común. Entonces, lo que tenemos aquí nosotros es lo siguiente. Si hay personas que todavía lamentablemente siguen creyendo que Álvaro Uribe Vélez es el bueno y que los progresistas somos los malos, a esas personas yo los invito a que lean. Léanse en todo lo que pueda la historia de Colombia y entérense que en este país durante el gobierno de Andrés Pastrana, inclusive el de César Gaviria, Virgilio Barco, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Iván Duque, todos ellos, la mayoría fueron gobiernos paramilitares. Un paramilitarismo total. Se enquistaron tanto que se apoderaron de muchas cosas tremendas y así poder robar cantidad de dinero. Hoy la derecha tiene miles de pesos. Tienen dinero para comprar conciencias. Pero esas conciencias, ¿por qué se dejan comprar con un dinero sucio? Este país tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que mejorar, tiene que progresar, tiene que expandirse, tiene que lograr tomar ganancias a nivel de exportaciones, mejorar notablemente. Pero para poder mejorar notablemente, primero que todo debe ser un gobierno progresista donde haya la posibilidad de incluir a todas las personas, que todas tengan derecho a estudiar, que todos tengan derecho a la salud, todos, sin excepciones.
desde el habitante de calle hasta el más rico. Todos deben de tener derecho a la salud, que todos tengan derecho a la justicia, que la justicia no solamente sea para salvarle de sus fechorías a los malos y dejar un largo camino de impunidad, no, sino que simplemente las cosas mejoren notablemente. Entonces, amigos, amigas, lo único que se ha podido ver es que el señor Álvaro Uribe cada día que pasa está más humillado y cada día se empequeñece más y más. Mientras tanto, el progresismo día a día crece más y esperamos que para el 2026, sin tanto esfuerzo, podamos ganar. Sin tanto esfuerzo podamos volver a ver ese gobierno progresista que avanza, que mejora, que nos da a todos la oportunidad de poder avanzar. Gracias amigos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.